MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya. Cuéntanos, Marcelo de la Jara, gracias por la comunicación. Hola, buenos días, Luis, ¿cómo estás? Sí, un panorama tremendo, el que está surgiendo de los primeros datos que tenemos para la economía mexicana, con tanto datos de INEGI, que los que salieron ayer o hace un par de días, respecto del empleo. Como tú dices, 12 millones de personas perdieron el empleo, quizás algunos de manera temporal, eso no lo sabemos, ¿verdad? Hasta que no los vuelvan a llamar, por lo pronto son desocupados. Entonces ahí tenemos 12 millones de personas que no están trabajando y que estaban trabajando hace un mes o hace 2 meses, y afectaciones a los ingresos, afectaciones a la seguridad alimentaria y a la salud mental de las personas. Entonces sí, es un panorama muy malo. México se encuentra en ese grupo de países que el Banco Mundial, en un reporte que acaba de sacar en estos días, que está de hecho adelantando un par de capítulos de su nuevo análisis sobre perspectivas de la economía mundial para este año, el Banco Mundial destaca que países que dependen del comercio internacional, de las remesas, del turismo y que son productores de petróleo van a ser los más afectados. Entonces, creo que casi el reporte del Banco Mundial está escrito para México, en el sentido de que está identificando a nivel mundial quiénes van a ser los más afectados, ¿no? Y México está en ese grupo. Entonces, sí estamos, tanto los datos que estamos teniendo de los analistas y de las instituciones locales, como el análisis en general del marco de impacto de la pandemia que están haciendo organismos internacionales, coincide perfectamente entre los dos de que México va a tener una afectación profunda y probablemente duradera. Las estimaciones en torno a la pobreza son realmente alarmantes, preocupantes, son muy pesimistas en algunos casos, y hay algo que yo no había escuchado desde hacía un tiempo con tanta insistencia desde los sectores de estudios económicos. Marcelo, se habla de hambruna, de hambre. No me extrañaría si tú piensas que, por ejemplo, el mismo Coneval, organismo del Estado mexicano, está estimando, y esta es una estimación con un análisis preliminar que hizo hace un mes, de que la pobreza extrema en México por ingresos, es decir, las personas que viven en hogares cuyo ingreso no alcanza para comer, ¿no?, va a aumentar en 6 millones de personas. Nosotros en México habíamos logrado bajar la pobreza extrema de aproximadamente 10 millones hace 7, 8 años a unos 5 millones en el año 2018. Esta pandemia implicaría, según el Coneval, volver ese número a 10 millones o incluso superarlo, ¿no? Que también coincide con los análisis internacionales para muchos países de que todo lo que se ganó de reducción de la pobreza extrema en los últimos años en varios países se perdería. Entonces ese dato de Coneval de que la pobreza aumentaría, la pobreza extrema por ingreso, es decir, no te alcanza para comer, aumentaría en 6 millones como mínimo, implicaría deshacer todo lo ganado en los últimos años en términos de lucha contra la pobreza extrema e incluso quedar peor que antes, sin duda. Sin duda va a haber esa parte que está a veces oculta de los hogares pobres que padecen hambre porque están en regiones alejadas de las ciudades. Es una realidad para millones de personas en México. Marcelo, te aprecio muchísimo la comunicación en esta mañana. Estamos al habla, si nos permites. Muy buenos días, Marcelo. Gracias. Buenos días. MBS Radio se une a Himalaya. Todo el contenido de MBS Radio lo encuentras en la aplicación gratuita de Himalaya.